Familia, ¿cómo están? Oigan, antes de empezar la plática con nuestro siguiente invitado, quiero hacerles una recomendación, básicamente dos. Si ustedes están buscando el mejor lugar para ver la televisión o para disfrutar en familia, créanme que no hay mejor lugar para conseguir una sala como esta que Muebles Nasser. Lo pueden buscar en redes sociales, así aparecen Muebles Nasser. Y por supuesto, si ustedes quieren ver la televisión, pero con unas buenas gafas, con unas buenas vitrinas para los lentes, mis amigos de Vision Mex, ahí en el Centro Histórico, los pueden encontrar a los dos en sus redes sociales. Síganlos. Bandilla, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la hora en la que nos estén viendo y el lugar donde nos hagan el favor de seguir su bonito podcast de confianza. Esto es Raíz Mexa, un lugar hecho para recordarnos nuestra cultura y el orgullo de ser mexicanos. Y hoy quiero hacerles una pregunta que de pronto puede ser un poco incómoda. ¿Qué harían si el día de hoy ya no pudieran trabajar? ¿Qué harían? Digo, y es que realmente no se los pregunto porque nadie nos enseña a estar preparados para cuando llegue el momento de, pues donde ya no hay chamba, donde se acabaron los recursos. ¿Por qué? Por una falta de una planificación o una buena planeación a futuro. Porque el futuro de pronto nos alcanza y eso es algo muy cierto. Y cuando no tienes nada preparado, híjole, de pronto te ves como en, ¿y ahora qué hago? Pero para hablar exactamente de este tema, porque el invitado que tenemos hoy no viene a vendernos absolutamente nada, no, al contrario, viene a enseñarnos cómo estamos construyendo nuestro presente para tener un mejor futuro. Y para eso tenemos a mi querido Daniel Custé. ¿Cómo estás, Daniel? Luis, Bienvenido. muchas gracias. ¿Cómo Qué te va? gusto tenerte por acá. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, Muy hombre, al contento de estar con contrario. ustedes. Gracias. Mi querido Dani, yo quiero irme primero a la persona antes de que entremos a la parte profesional. ¿Quién es Daniel Custé? Antes de todo esto, ¿quién es o quién era Daniel Custé? Pues muy sencillo. Soy una persona común y corriente, una persona que en la vida también ha tenido muchos miedos. Hoy estoy muy contento de que he construido ya una familia, ¿no? Pero la realidad es que vengo pues, como cualquier persona. O sea, fui un niño, fui estudiante, empecé a trabajar, empecé a vivir y en la vida me fui enfrentando a muchas cosas que me fueron orientando en la vida profesional, ¿no? Yo soy publicista de profesión, Ok. pero la realidad es que el camino me fue llevando por otras aristas en donde llegué a lo que soy hoy, que es literal, mi profesión es agente de seguros Ok. y asesor de protección patrimonial. Asesor de protección patrimonial. Asesor de protección patrimonial, Oye, ¿no? Dani, y en pues en este ser, como cualquier persona, como cualquiera que estamos aquí, eh, antes de que la vida te diga, vete por acá o vete por acá, hubo un momento donde en este cambio de entender cómo era la vida, ¿no? Porque de pronto pues, empiezas a crecer y te vuelves adulto. Cuando eres pequeño quieres ser adulto. Y cuando somos adultos queremos ser pequeños, ¿no? Nunca nos dimos cuenta que la vida de adultos es complicada. Pero ya cuando decides encaminarte primero a la publicidad, es, ¿hay algún momento donde hayas dicho, híjole, no va por aquí? Que hayas dicho, vamos a tirar la toalla. Sí, 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 sí. O sea, dentro de mi carrera, cuando la estuve ejerciendo varias veces, estuve cambiando de diferentes áreas. Primero estuve en agencia creativa, después me fui enfocando a la parte de las ventas, metiéndome a la parte de medios, Ujú. y ya entrando a la parte de ventas fue algo que conquistó totalmente. O sea, la parte comercial, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Lo que no estaba seguro es si en la parte de publicidad estaba cómodo todavía en la parte comercial. Ok. Y la realidad es que el cambio fue una cosa de destino. Mi padre enfermó en 2019, enfermó en 2016. Él enfermó de cáncer de vejiga. En el momento, mi padre no tenía una póliza de gastos médicos mayores, sino este, el seguro Como el público. normal, ajá, el seguro. Era funcionario público y le tocó atenderse en el ISSSTE y también por azares del destino también se pudo atender en el IMSS. Ok. Sin embargo, el primer diagnóstico que le dieron a mi padre, me acuerdo perfectamente, fue una infección de vías urinarias. Y perdimos casi 4 meses en ese proceso. Ahí fue cuando yo empecé a entender la importancia de poder tener herramientas que te ayuden a prevenir y a poder accionar más rápido como persona, ¿no? Ujú. Muchas veces el no depender del sistema público
pues es bueno, ¿no? La realidad es que nunca sabe uno a qué se puede enfrentar y tener muchas opciones de poder atenderte y de poder actuar rápido. La realidad es que, o sea, sí depende de uno, ¿no? El poder tomar esas decisiones. Es ahí cuando dices, esto es mucho más serio de lo que la gente cree, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Y en 2019, que mi padre fallece, em, ahí es cuando yo empiezo a dar un cambio total, ¿no? En mi vida y digo, es que algo tengo que hacer para que más personas no vivan lo que yo viví, ¿no? O sea, debe haber alguna fórmula para poder, o sea, poder protegernos y poder encontrar un camino en el cual, o sea, podamos tener la certeza de que nos podemos atender de manera pronta Ujú. y de que podemos estar tranquilos en la vida, porque se trata de estar tranquilos, ¿no? O sea, al final Sí, de cuentas, venimos en un camino en el cual es un solo camino a recorrer y no hay retorno. sí, sí, sí. Entonces, lo padre de esto es que podamos encontrar la manera de ir en un rumbo que nos sintamos tranquilos, que pensemos que pasen las circunstancias, estamos blindados porque hemos tomado buenas decisiones, ¿no? Entonces, de eso se trata el poder entrar en este proyecto de protección patrimonial. Fíjate, ahorita que mencionas la historia de tu padre, yo viví algo muy similar con mi mamá, ¿no? Ella también era funcionaria pública y se atendió en el ISSSTE y terminó atendiéndose en el Hospital General. Y justo es como esta parte de si hubiéramos en su momento tenido, porque realmente no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura. Creo que hoy por hoy va creciendo un poco más la cultura de tener un seguro de gastos médicos, de seguro patrimonial, algo que asegure no nada más a ti, sino a tus hijos y tal vez hasta a tus nietos en algún momento, ¿no? Y justo lo que mencionas, el no estar preparado con, pues tienes que ir a la dependencia de gobierno y perder, en tu caso, 4 meses, en el caso de mi mamá, otros 6 meses, ¿no? Era como de, y no le atinan y es complicado. Y es que al final del día es una decisión también propia, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? ¿No? De pronto, pues, a mí me tocó cuando yo tenía 18 años, ¿no? Mis hermanos eran un poco mayores, pero era como ¿de dónde? Pues al ISSSTE, ni modo. Entonces creo que es algo importante que la gente tiene que entender, el planear, ¿no? Y, Sí. y para irnos directito, y ahora sí que con todo, ¿qué pasa si alguien simple y sencillamente decide no planear su futuro? Pues el riesgo es alto y la realidad es que la responsabilidad es de cada uno, porque tan fácil sería, o sea, poder conocer tantas opciones que hay en el mercado allá afuera Ujú, y, y poder entrar más en el tema de la protección patrimonial, de poder estar cubiertos, de poder estar blindados. ¿Por qué? O sea, porque nos dedicamos todo el tiempo a estar creciendo un patrimonio, ¿no? Y cuando ujú, empezamos a construir un patrimonio, el peor error que podemos hacer es no blindar los cimientos de ese patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque es la base de todo. Si tú no vas blindando la base de tu patrimonio y sigues creciendo tu patrimonio ujú. y no inviertes en protegerlo, cualquier fractura, cualquier sesgo que pueda haber en el camino, o sea, te tumba todo. Y es un proyecto que se va, o sea, que te costó 10, 15 años construir, en semanas lo pierdes. Ujú. Semanas. Y al final terminas también dependiendo de alguien. Terminas dependiendo de alguien y el costo es muy alto. O sea, yo, por ejemplo, supongamos, en un escenario, yo no planeo mi futuro, ¿no? Ahorita con mis 43 años. No planeo mi futuro de lo que yo en algún momento decido comprar una casa y no la aseguro, ¿no? Eh, También puedo asegurar otros bienes, no nada Claro. más la casa. Sí, 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 sí. Puedo tener un seguro de auto, pero no como, o sea, asegurada por cualquier O cosa. sea, puedes tener un seguro de auto, puedes tener Ajá. un seguro de casa, puedes tener un seguro de accidentes personales, Ah, puedes tener un seguro para tu negocio, que se llama, esos productos son hombre clave, ¿no? Que protegen a la persona que genera el negocio dentro de la empresa, ok. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si se pierde esa figura, tienes, mediante un seguro, tienes la oportunidad de poder tener capital para poder emplear, ¿no? O para poder formar a otra Ujú. persona que siga haciendo esas funciones de la persona que ya no está y que la empresa no se caiga. Ya. Este, seguro de embarque, seguro de... Hay muchísimos tipos de seguros, ¿no? Pero los más, o sea, importantes a los que yo le veo valor son a los seguros personales, Seguros que personales. O como sea, persona te blindan totalmente en tu proyecto de vida. yo quiero comprar una casa, pero no tengo ni idea. Tengo el dinero para comprarla,
pero yo no estoy asegurado en gastos médicos, no tengo a mi familia asegurada, no, nada. Llego contigo, ¿qué me recomiendas, Dani? O sea, lo primero es hacer un análisis de necesidades financieras Ujú. y en ese análisis una radiografía completa de cómo está tu película financiera. Y en ese sentido vamos detectando ciertas fugas o ciertos riesgos que pudiera haber en tu camino. Los cimientos, evidentemente, o sea, como persona, ante un proyecto que requiere inversión, que requiere meterle pues, para comprar una casa, que requiere o sea, estar trabajando para poder generar ingresos, porque a lo mejor eres el proveedor de familia y eres el único ingreso que hay dentro de casa Ujú, ujú. y todo un círculo familiar depende de ti. ¿No? Entonces, Ya. lo primero que tienes que hacer es blindar el proyecto de cuánto vale tu persona y qué pasaría si a falta de esa figura tu familia se queda desprotegida. ¿Cómo la vas a proteger? ¿No? Pues evidentemente es mediante un seguro que a falta tuya a tu familia le dé la certeza de que tiene dinero para poder replantear el proyecto y poder salir adelante. ¿No? Porque la realidad es que una fractura económica de esa índole es muy Ujú. grave para un núcleo familiar. ¿No? ¿Qué sucede? Que si tienen bienes, si tienen propiedades, lo primero que sucede es que empiezan a vender en la desesperación de tener dinero. Claro. ¿No? Y eso es lo peor que puede hacer una persona en una crisis como esa, porque el dinero se va Deshacerte de tus cosas. rapidísimo. Sí. Se acaba y no hay manera de recuperarlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pensar en esa construcción patrimonial. O sea, ¿qué pasaría en el escenario más drástico en el que tú llegaras a faltar y cómo vamos a blindar a tu familia para que tu familia, por lo menos cierto tiempo, tenga la tranquilidad de que dinero hay, de que no hay que mover nada, ¿no? De que hay que estar tranquilos, de que hay que pensar cómo vamos a reestructurar si era un negocio familiar, ¿no? O si mamá se tiene que meter a trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el tema económico? ¿No? Porque la vida tiene que seguir, Ujú. ¿no? Eso no para. No para la educación de los hijos, no para la alimentación, Sí, no no. para los gastos fijos de casa, ¿no? La salud, no, la salud no para y no podemos dejar de blindarla. Ese es en un escenario. En otro que creo que también es como muy común en este México donde no estamos acostumbrados a asegurarnos, no estamos acostumbrados ni siquiera a planear. Nos encanta vivir el hoy. Ah, no pasa nada. No, sí pasa y pasa mucho. En un escenario donde supongamos que mis hijos ya están grandes, ¿no? De pronto a uno no le gusta terminar siendo una carga. Y si no lo tienes planificado, va a suceder eso. Vas a terminar siendo una carga para alguien más, ¿no? Y creo que es algo que no nos gusta. Y creo que a nadie nos gusta, pero al final creo que justo lo que te decía son cosas de nuestra cultura o de nuestra propia idiosincrasia, el decir, estamos chavos. No, no, un seguro, no, eso es para la gente de dinero. No, no, creo que desde ahí está el problema, ¿no? Sí, fíjate, en mis talleres yo les digo a los asistentes del taller, ahorita te platico un poquito el modelo del taller, Ujú. pero yo lo que les digo es, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es no depender de ellos. Y no hay más, ¿eh? Es el mejor regalo que les puedes dar. Qué fuerte. No depender y no ser una carga para ellos. O sea, ¿por qué? Porque pues, al final de cuentas ellos también están trabajando para poder hacer su vida y para poder tener una familia y para poder ser exitosos y para poder disfrutar. Ujú. ¿No? El tener que cargar con papá o con mamá no está mal. ¿No? ¿Por qué? Porque somos hijos, somos agradecidos, lo hacemos con Sí, mucho claro. amor, pero el mejor regalo que como padres les podríamos hacer es no depender de ellos. Dejarlos que ¿No? vivan su vida, Dejarlos que ya vivan su no vida, que estar estén ahí. tranquilos. Nosotros estamos muy bien, ya los impulsamos, ya les ayudamos con su educación, ¿no? Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer por ellos, vas. Que tiene mucho que ver con la responsabilidad, ¿no? cien También. por ciento Totalmente. Entonces, la realidad es que, respondiendo a tu pregunta, hay algo que pasa y es un tema psicológico. No nos gusta comprar cosas intangibles. Nos pesa, o sea, como que si no lo sentimos en la mano así de, Sí, ¿para qué sí, lo estoy sí. comprando? No me sirve. Claro, un seguro no es para usarlo. Exacto. ¿No? No es de, ya compré un Si seguro, compraras ahora un me voy a seguro porque, embarrar. porque lo quieres usar, preocúpate, o sea, Sí, algo mal hay en cabeza, ¿no? Porque, sí. porque el seguro es para no usarse. Pero la realidad es que las personas piensan que un seguro de gastos médicos mayores es caro, por ejemplo, ¿no? Y no entienden que un seguro de gastos médicos mayores es patrimonio, porque la salud es patrimonio, ¿no? Si tú te enfermas y Ujú, no tienes cómo ujú, solventarlo ujú. y te quieres atender por vía privada, te puedes gastar millones de pesos que ni siquiera probablemente tienes en la cuenta bancaria y Totalmente. que vas a tener que pedir prestado y que vas a tener que moverte porque no te vas a querer atender en un sistema de salud público
y vas a tener que buscar, ¿no?, cómo hacerle para resolver tu tema y pagar. Ujú. El problema es que no nada más estás teniendo un tema de salud, tienes también un tema de sobreendeudamiento. Entonces ya son dos problemas que tienes que atender. ¿A cuál atiendes primero? ¿No? Porque supongamos que ya el tema de salud lo sobrepasas. Y luego viene el tema de sobreendeudamiento, que probablemente te va a provocar otro tema de salud por exceso de estrés. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Entonces, o sea, la realidad es que es como irónico, pero sí tienes que pensar muy bien, ¿no?, la estrategia que tienes que utilizar en tu vida y blindar. Porque se trata de eso, de blindar que no suceda nada y que si llega a suceder, que tienes los recursos para atenderlo. Creo que lo ¿Sabes? acabas de decir muy bien. Un seguro de vida lo compras, o un seguro de estos médicos mayores lo compras para no usarlo. O sea, sí es parte de tu patrimonio. Es Claro, algo que una casa la ves, un automóvil lo ves, pero esto también es parte de tu patrimonio, claro. Y el coche ¿no? sí lo aseguras, ¿no? Y el coche, exacto, el coche sí, pero tú no. Es como un poco extraño. Ahorita que mencionabas justo, te gastas millones, 2, 3, 4 millones de pesos en alguna enfermedad, si bien te va, 3, 4, hay gente que se gasta muchísimo más. No, ya no hablemos de una simple entrada a urgencias en un Ujú, hospital privado, que ujú. así, de entrada son 2,000 pesos, nada más por registrarte. Así es. Y de ahí empieza que si la cánula, que si el catéter, que si la cinta, que si... Es una lista interminable. Para entrar de lleno a este tema, porque la gente seguramente dice, pero ¿de qué va el asunto? ¿Qué es finanzas a plomo? Finanzas a plomo es una metodología que yo creé diseñada en base a lo que le pasó a mi padre, ¿Ok? ¿no? El plomo, mi padre era ingeniero civil. Y él, dentro de las herramientas de trabajo, ¿no?, que no sé por qué no lo traje, me lo hubiera traído para mostrarlo, él usaba un instrumento de medición que es un plomo. Ujú. Y un plomo es un instrumento de medición que te da mucha precisión y mucha claridad en una obra, ¿no? O sea, te mide justamente los desniveles y, o sea, es de mucha precisión. Y justamente Finanzas a Plomo nace de ahí, de poder hacer proyectos con precisión, proyectos no desde la velocidad de poder vender y poder generar ingresos como agente de seguros, sino más bien desde construir proyectos personales hacia las personas que sean funcionales y que atiendan necesidades, ¿no? Por eso el proceso de poder hacer dentro de la metodología de Finanzas a Plomo un análisis de necesidades financieras, ¿no?, que es la ANF que yo aplico con Ujú. todos mis clientes, una revisión exhaustiva con base en eso, de todo el tema financiero, de cómo están actualmente, quiénes son sus dependientes, si tienen sumas aseguradas disponibles, si tienen otro tipo de seguros activos, en qué trabajan, ¿no? Para cualquier tipo de persona. Todo, ¿no? Entonces hacemos una radiografía para cualquier tipo de persona y con base en eso determinamos cuáles son las necesidades principales que tenemos que cubrir, ¿no? No te voy a decir, ay, cómprame, ahora te tienes que comprar tu seguro de gastos médicos mayores y un PPR y un seguro de un total que vaya siendo gradual y Ya. que conforme vaya pasando el tiempo, ¿no?, cuando nos vayamos sintiendo cómodos con el primer producto que contratamos, pues a lo mejor le metamos un segundo. ¿De qué depende también? De la disposición económica que tengamos en el bolsillo, ¿no? Ok. Pero se trata de poder tener un proyecto lo más blindado posible para que nuestra estructura en tema patrimonial no se fracture. O sea, podemos hablar de que puede llegar cualquier tipo de persona y decir, oye, yo no tengo, esto es mi capital, ¿no? Tengo una casita que quiero asegurar, pero esto es lo único que tengo. Tú con este análisis que haces, Ujú, le pones un escenario, ujú. o dos o tres, dependiendo tú también tus conocimientos y tu experiencia, y le dices, este es el que más te conviene, después este, después este. Sí, Ya claro. esa persona decide. Sí, digo, dentro del portafolio que yo manejo de productos, o sea, Ujú. yo no aseguro casas, no aseguro infraestructura, Ok, embarques, coches, nada de eso. O sea, yo me especializo en tema de vida, ¿no? ya, ¿Por qué? Porque la parte patrimonial inicial empieza en vida. la salud. Entonces, la salud, ¿no?, el tema del retiro, de poder planear qué vamos a hacer a los 65 años, hoy que no tenemos ya un sistema de pensiones, ¿no?, y que carecemos de eso y que es un dolor que tenemos presente como mexicanos. Tenemos que empezar a pensar en estrategias propias porque una Afore tampoco nos va a funcionar. O sea, hoy en día las estadísticas nos dicen que la Afore va a representar el 30% de lo que hoy ganamos de salario a futuro. El treinta por El ciento 30% de lo que hoy ganas de salario es lo que te va a representar la Afore en un tema de mensualidad. Si bien te va. Wow, prácticamente nada. Entonces, depender de la Afore sería Es, un error es, total, es un error garrafal. ¿no? O sea, lo mejor que podemos hacer como personas es empezar a encontrar estrategias que no sean manipuladas por nadie más que por nosotros mismos, Ujú, ¿no? O sea, ujú. que gobierno principalmente no pueda meter la mano
en esas estrategias y muchas veces son los PPR funcionan mucho para esa parte, ¿no? O sea, en donde mediante una buena asesoría, Sí, claro. mediante un buen diseño de producto, porque eso también es importante, el diseño de producto. Ujú. Si necesitas una buena suma asegurada o si no necesitas una buena asegurada y mejor, le metemos mucho a rendimiento, ¿no? O sea, el diseño es importantísimo y para eso, pues también es el ANF que hacemos, para poder detectar cómo vamos a diseñar ese producto y cuáles son las necesidades de esa persona. ¿Qué es lo que yo llego contigo? Dani, me quiero inscribir en tu taller. ¿Qué es lo que voy a aprender yo? Ok, el taller yo se lo doy gratuito a las empresas, eso es Ok, importante recalcarlo. El taller está dirigido a empresas para que las empresas lo lleven a su fuerza laboral y que podamos empezar a atender en ese sentido el tema del estrés financiero que las personas dentro de la institución pueden tener por malas decisiones o por malos momentos o por ok. incertidumbres que puedan estar teniendo. La realidad es que cuando tú como empleado tienes incertidumbre financiera y tienes otros problemas que no te dejan dormir, Ujú. esos problemas te los llevas no nada más están en casa, también están en el trabajo. El Y trabajo, te ¿no? acompañan contigo a todos Sí, lados. los problemas económicos van contigo 24/7. Pues tener a personas que estén al 100%, ¿no? Y que el tema financiero hoy en día, que es un tema que sí duele dentro de las empresas en los empleados, que no sea un motor que falle hacia ellos. Entonces, la idea del taller es conectar con las empresas este taller, que es gratuito, Ujú. y darles un taller interactivo a las personas mediante trajes de simulación que yo hago, Ok. para poder transportar a las personas con su yo del futuro. Y esto es importantísimo, Luis, porque ¿alguna vez te has sentado en una silla de ruedas y las has manejado? Sí, y me acuerdo perfectamente de la primera vez que me senté en una silla de ruedas o de la primera vez que jugué con unas muletas. La sensación real es horrible. Y, No, no, y te no, imaginaste en ese ejercicio que hiciste, ¿qué pasaría si esa fuera ya tu situación actual para no, toda la vida? no, nunca lo dimensioné. Eso es lo que tienes que analizar en un Ok. taller como este. Y eso es lo que hago yo en los talleres, ¿no? O sea, siento una persona real en una silla de ruedas y hacemos un traje de simulación para mandarlo a su yo del futuro. Y tan sencillo como eso. O sea, yo le pongo un vaso de agua caliente, que está fría, ¿no? Para no quemarlo, pero simulando que es un vaso de agua caliente, que es su taza de agua para café, Ajá. que ya la sacó de su horno de microondas y que con una mano la tienes que llevar al punto B, donde está tu café en polvo, para poder prepararte tu café En una silla de en una ruedas. silla de ruedas. Café caliente en Ah, una mano. Al qué final lo duro. hacen, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos o tenemos toda la posibilidad de adaptarnos a una situación. Sí, pero como la falta de planeación, me queda claro, me acabas de así, órale, ¿no? Con un ejemplo de pronto muy sencillo, como, ¿eso qué? No, o sea, real, el trabajo que le puede costar a una persona que está en una silla de ruedas postrada llevar una taza de café o de agua a la mesa, de Claro. 3 4 metros de distancia, que tampoco Ujú, es ujú, mucho. O claro. sea, el trabajo. Sí, sí, sí. Y el punto de esto es, o sea, yo les pregunto qué necesitas para poder salir adelante. No, pues a lo mejor, o sea, me funcionaría tener una silla eléctrica. ¿Qué necesitas para ¿Y qué tenerla? necesitas para tenerla? Dinero. Así de sencillo. Pues en pocas palabras, lo que haces es ponerlos de frente con su realidad o con el yo del futuro sin haber tenido una planificación para ese futuro. Así es. Qué duro. Así es. Entonces es un taller que realmente, o sea, sí te enfrenta en un tú por tú con tu Ujú. yo del futuro y o sea, ¿qué le dirías hoy a tu yo del futuro? Hoy que eres una persona productiva, hoy que tienes todas tus capacidades, hoy que tienes economía, hoy que tienes todo para sacarlo adelante y que cuando llegues al mañana, si no hiciste nada, ya no hay retorno. O sea, ¿qué le dirías hoy a esa persona del mañana para asegurarle que lo vas a proteger y que vas a pensar en esa persona? Y es algo crudísimo. O sea, la verdad es que te voy a decir algo. O sea, nosotros no contratamos protección o no nos protegemos en algo que nunca nos ha dolido porque no lo hemos sentido. Ujú. O sea, si no lo sentimos, no nos duele, si no nos duele, no lo necesitamos. O sea, ahí estamos muy bien, ¿no? En el momento que nos duele, ahí es cuando decimos, ¿qué necesito? Necesito esto. Entonces, tratar de ser más analíticos y no tan reactivos, ¿no? Esa sería como mi invitación a todas las personas Analizar, de analizarte. analizar justamente en dónde estamos parados, cuáles son las posibilidades que podríamos tener en un tema de hoy estamos, mañana no, o mañana estamos parcial, porque también eso es drástico, ¿sabes? O sea, Uy, parcial, sí, ya. ¿Qué? Uy.
O Qué sea, duro. o sea, si pierdes el día de mañana la capacidad de generar ingresos por tu propia cuenta, pero estás aquí todavía, ¿quién sostiene eso? No hay persona que venga a sostener eso. Y volvemos al inicio de la plática, ¿no? Nunca estamos preparados para terminar siendo una carga. No por gusto o por No, no, obligación, no, sino no. Pasan, porque las la cosas vida pasan, termina siendo así a veces. las cosas pasan. O sea, no hay un modelo que venga y que diga una figura y llegue y te diga, hoy te toca tener cáncer, Ujú, ¿no? ujú. Hoy te toca perder tus piernas. Hoy, si lo supiéramos, pues qué Sabes que fácil en sería 15 prevenir. años te va a pasar esto, ¿no? Ah, bueno. Y a ver si realmente lo tomamos en serio. Qué fácil sería prevenir, Sí. ¿no? O sea, ahí los cálculos actuariales de las aseguradoras cambiarían totalmente y el modelo no sería el mismo. Qué fácil sería prevenir, pero realmente sí lo es. Vaya, si te pones a pensar, si un día te das 10 minutos para analizar tu vida, tu ahora y cómo lo proyectas en 15, creo que ahí es donde empiezan a caer muchas cosas, ¿no? Muchos veintes en las personas. Las personas cambian sí por información, pero también con la experiencia, Totalmente. ¿no? El ir escuchando Ujú, lo que pasa, no te esperes a que te pase, exacto. Sí, y planifica. mientras las experiencias sean más cercanas a tu círculo, más impacto te generan. Sí, yo me acuerdo que le pasó al primo del amigo del vecino que vive allá por Nezahualcóyotl, ¿no? O en las lomas, Ujú, porque también nadie está exento, exacto. ¿no? Pero ya cuando empieza a acercarse la experiencia o la anécdota es, ¿y si sí? ¿Y si sí contacto a una aseguradora? ¿No? ¿Y si sí? No te esperes a que lo más cercano sea un familiar de tu círculo, de tu primer círculo, que es tu familia. Ujú. Tus hijos, tu esposa, tu marido, ¿no? O sea, no esperes a que te pase a ti. Exacto. Ese sería como el peor de los escenarios. Ay, ay, no, es que sí, te pones a pensar por ejemplo, yo veo a mi chaparra, ¿no? Y te pones a pensar si algún día pasa algo, que creo que es que los mexicanos, digo, amo a mi raza, amo a mi gente, pero tenemos una dualidad de pensamiento un poco extraña. No sé si compartas conmigo. ¿Por qué dualidad de pensamiento? Porque no nos gusta hablar de la muerte cuando se trata de uno, ¿no? Porque es que fíjate que estoy viendo lo de un seguro de vida. Ay, no pienses en eso. No, no lo hagas, no traigas la mala suerte. O no, es que, ¿sabes qué? Voy a contratar un programa funerario en tal funeraria, ¿no? En Galloso, en tal, tal, tal. No, estás atrayendo la mala suerte, pero por otro lado nos encanta celebrarla el 1 y 2 de noviembre. Entonces, Sí, no esperes a estar en una ofrenda, ¿no? Mejor empieza a planificar, creo que es lo más importante. sí, totalmente. O sea, la realidad es que el modelo es muy sencillo, ¿no? O sea, nacemos, crecemos, morimos. Y ya, o sea, no hay más. En el inter, entre nacemos y morimos, pasan muchas Hijo. cosas. Muchas cosas. Y al final, no nos llevamos nada. Pero lo que sí podemos hacer es tampoco dejar problemas. Exacto, no te llevas nada, pero lo que acumulaste o lo que conseguiste, compraste, adquiriste, como quieras llamarle, déjalo asegurado para no generar, para no generar problemas, ¿no? A los que Sí, se quedan. hoy en día hay mucha confusión también en el tema de inversiones y seguros con Ujú. inversión, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que, a ver cuánto me da de rendimiento. A ver, espérame, no te confundas. No, No es un producto de alta inversión. Un seguro no te va a hacer rico. exacto. Un seguro te sirve para asegurar, para planear, para tener una certidumbre a futuro, ¿no? Para que Si el día quieres, que te caigas de las escaleras, te tropieces, te atropellen, Dios no lo quiera. y es muy sencillo. Cuando tú tienes dos modelos de inversión, uno con seguro y uno sin seguro, que te da evidentemente más rendimientos, un CETES, Claro. algún otro instrumento. Si algo pasa en el camino, este producto te paga lo que hay en este producto. Ahí está. Si tienes 300,000 pesos en este producto, te paga 300,000 pesos. Pero este Pásate. producto, si algo pasa en el camino, si tú tienes esos mismos 300,000 pesos acá, no te va a dar 300,000 pesos. Te va a dar 2 millones, te va a dar 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque te está dando una suma asegurada que este no tiene. Son Claro. productos totalmente diferentes, ¿no? Casi, casi se comunican entre ellos y dices, tú no te metas con mi seguro, tú no te metas con mis inversiones. Tan claro como está. Entonces hay Ok. que aprender a diferenciar uno de otro. ¿Qué es lo recomendable? Diversificar. Y esto lo puede aprender la gente que va, bueno, más bien que de las empresas que te llaman, Sí, claro.
sus empleados lo pueden aprender ahí en sus Así es. talleres. A todas las empresas que estén viendo esto o algún gerente de recursos humanos, de verdad, contacten a mi querido Dani para que sus empleados sepan cómo planificar. Esto no tiene nada que ver directamente con ustedes, empresas, sino lo dijiste hace rato muy cierto, el estrés económico que nos genera todo el tiempo. Si de por sí vivimos en una burbuja de estrés, agregar el estrés económico donde te quita el sueño, donde también lo dijiste muy bien, no rindes exactamente igual. Creo que es importantísimo que más empresas sumen este tipo de talleres a sus empleados para que enriquecerles y abrirles un poquito más el panorama. Sí. Creo que es al final del día lo que queremos. Sí, al final de cuentas, o sea, de lo que se trata es hacer llegar la información, Ujú. ¿no? O sea, ya dependerá de cada uno si quiere avanzar o no. O sea, la realidad es que hay quienes tienen más necesidades que otros, hay quienes de verdad no les importa y está muy bien, todo es Claro. respetable, ¿no? Pero el que conozcas que hay más caminos y que se puede hacer de buena manera es importante, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque eso ya te da la certidumbre de que en algún momento te va a dar la cosquillita de querer hacerlo o algo va a pasar en tu entorno que te va a ayudar a detonarlo, Exacto. ¿no? Pero el tener la información te puede ayudar a actuar más rápido que el no tenerla, definitivamente. Supongamos que alguien en casita nos está viendo ahorita y dijo, uy, sí he estado haciendo mal muchísimo tiempo. Y que dice, quiero empezar a cambiar, quiero hacer las cosas bien. ¿Por dónde empezar? Porque de pronto también no estamos tan acostumbrados a buscar esta información. Tenemos el internet, de pronto puede ser mucho más fácil, pero ¿por dónde empezar? Hablando desde mi ignorancia, Luis. Lo primero que tienes que hacer es buscar un asesor de confianza, ¿no? O sea, que realmente sí que tenga buenas credenciales, que tenga una buena asesoría y que realmente a ti te convenza, ¿no? Que te sientas en confianza con esa persona. Porque es la persona que te va a acompañar durante muchos años. Muchos años. Entonces, Tal vez el resto de nuestras o sea, vidas. hay cuatro pilares de profesiones que yo digo que una persona tiene que tener a su lado, ¿no? Un buen abogado, un buen doctor, un buen contador Sí, y un buen agente de seguros. sí, La diferencia entre estos cuatro es que estos tres primeros te cobran cada vez que necesitas algo, ¿no? Pides una factura, te cobran, ¿no? Pides una asesoría legal, te cobran. Este, y así, pides una consulta médica, te de cobran. acuerdo. El agente de seguros no, ni un peso. Le pagas a la aseguradora, pagas tu Ujú. póliza y pagas ahí, pero el agente de seguros siempre está contigo, acompañándote en todo el proceso. Y tienes dudas, le hablas y te contesta. Y estás ahí 100% toda la vida, durante toda la vida del plan que contrates, Claro. ¿no? Entonces, lo importante es que tengas un agente de seguros que realmente, o sea, te dé la certeza y te dé la confianza de que se están haciendo las cosas bien. De que dentro de toda la estructura y la película, la radiografía que se está reflejando de tu vida financiera y patrimonial, que se detecten justamente los problemas que pueda haber, ¿no? Las fugas que pueda haber y poder bloquearle, poder poner ahí un sellito para que no haya fugas y poder estar blindando, ¿no? En medida de lo posible, ¿no? Conforme la economía Ujú. vaya permitiéndolo, porque tampoco te voy a decir pues que vas a dejar de comprar la despensa por pagar un seguro. No, no se trata de eso, ¿no? No, Pero mientras más avances, el riesgo es menos y tu certidumbre va a ser mayor hacia un futuro mejor planeado. pues difícil no es. O Difícil sea, no es. difícil empezar, no lo No, es. no es. Y creo que con la información de vida, como mencionas, con expertos, creo que tampoco va a ser el llevarlo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que esto más bien es un dejar de posponer las cosas. Es dejar de posponer las cosas, es tomar acción, es darse la oportunidad de conocer, ¿no? Porque también, o sea, conocer es poder y el conocimiento te da mucha certidumbre también sobre lo que estás contratando. Entonces, o sea, por ejemplo, en mi caso yo acostumbro mucho a explicarle a los clientes, o sea, cuáles son de cualquier producto, cuáles son también las desventajas, ¿sabes? Porque eso también lo tienes que conocer, cuáles son las contras, no solo los pros. ¿Cuáles serían las contras más comunes, entre comillas? Una cancelación anticipada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que trae penalizaciones, pero pues, penalizaciones trae cualquier cosa que contrates, ¿no? Y es muy común. Al final de cuentas es un negocio, ¿no? Y la aseguradora nunca va a dejar de perder, ¿no? Porque ellos también pues, tienen empleados y pagan nóminas y pagan Es un negocio. muchas cosas. Es un negocio. Entonces, como todo producto, como todo servicio, hay penalizaciones en cancelaciones anticipadas. Al final de cuentas, cuando tú contratas, es un pacto entre ambas partes y Ujú. pactan tiempo. ¿Sabes? Cuando tú rebasas ese tiempo pactado que tú hiciste con la aseguradora, pues tienes un beneficio muy grande, estás Ujú. cumpliendo con eso. Pero si lo haces antes de,
pues evidentemente va a haber una penalización porque la cancelación la estás haciendo tú, ¿no? No la aseguradora, ¿no? Ese es uno como el más común, ¿no? Como el que más se quejan y dicen, oye, es que pues, contraté mi plan de retiro y le metí 50,000 pesos y lo quise retirar porque me arrepentí y me quitaron todo mi dinero. Claro, ¿Cómo no quieres que te penalicen, las hermano? cláusulas estaban muy claras y lo supimos desde el principio. Ojo, si tu agente de seguros no te lo dijo desde el principio y no pasa también, Ahí ¿sabes? viene lo que decías hace rato, un buen abogado, un buen Un buen contador, doctor y un un buen buen asesor de doctor seguros. y un buen asesor de seguros. Así es. O sea, otra puede ser el tema de la confusión. Al momento, por ejemplo, en un PPR, siempre es muy común que los primeros 2 años la gente se desespera porque no ve rendimientos. Porque el modelo es muy claro. O sea, funciona los primeros 2 años del producto, lo más caro es el seguro. Los Ujú. primeros 2 años. O sea, prácticamente los primeros 2 años no ves rendimiento en el producto. ¿Por qué? Porque el seguro se está pagando en su máximo los primeros 2 años. Ok. A partir del año 2 empiezan a cambiar las tablas y empiezas a ver frutos de Y tu ahí producto sí. y empiezas a tener certidumbre. Pero pasa mucho que se conectan los primeros 2 puntos, o el primer punto que te dije con el segundo. Al primer año, al segundo año, que no estás viendo rendimientos, quieres cancelar, ¿no? Porque ya te desesperaste porque ves que no está funcionando, porque no te explicaron bien cómo funcionaba el producto o porque no entendiste bien cómo Ujú. funcionaba el producto, ¿no? Cualquiera de las dos. Y quieres cancelar. Y cuando cancelas, te quieres dar un balazo porque dices, pues ya Porque entonces perdí. entra la cláusula donde dice que si cancelas antes de tiempo, la penalización es tanto. Así es. Y las penalizaciones son claras. Del 100% al 0% del año 1 al año 10. Así tal cual. Dani, quiero que quede un poquito más claro, porque de pronto habrá gente que nos está viendo que nunca, híjole, no lo digo porque yo crecí yendo también al ISSSTE y al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso hasta salubridad, ¿no? Las clínicas de salubridad del sector salud, pero seguramente habrá gente que pues, no sale de ahí, pero quiere algo mejor tal vez para sus hijos. Supongamos que yo soy una persona de esas, ¿no? No sé, tal vez un obrero, algo. Y digo, Dani, quiero contratar un seguro de gastos médicos para mi hijo. ¿Qué me cubre? Hay que considerar que un seguro de gastos médicos, los primeros 2 años, Ujú. tienes algo que se llama periodos de espera, ¿no? Que no te cubre todo lo que tiene que ver con el tema de preexistencias, ¿no? O antecedentes médicos que estaban antes de contratar la Del póliza, ¿no? contrato. Ajá. Después de los 2 años, o sea, ya prácticamente la póliza te empieza a cubrir pues, todo. ¿De qué depende? Del diseño de tu póliza. Hay pólizas que les dan las empresas a los colaboradores, que se llaman pólizas colectivas. Y esas pólizas colectivas son pólizas que se diseñan con sumas aseguradas pues, medianamente bajas, yo le digo, porque estamos hablando de que van entre 2 a 5 millones de pesos. Ante un evento grave, Ujú. probablemente no te alcance, Claro. ¿no? Y esa suma asegurada pues, se va a rebasar. Y si no tienes continuidad de esa suma asegurada, pues te vas a terminar, te empiezas atendiendo en privado y terminas atendiéndote en público. Eso sucede y es muy común, Ujú. ¿no? Y hay otras pólizas que son las pólizas personales, que ya, por ejemplo, en el caso de las que yo diseño, yo las diseño muy amplias y son pólizas que van de 170 millones de pesos por padecimiento, Okay. ¿no? Entonces, tú tienes un deducible, tienes un coaseguro, que el deducible, eso es muy fácil de explicar, son tus dos participaciones que tienes con la póliza. Ujú. La primera es el deducible, que es tu participación inicial, que Ujú. es cuando se activa la póliza y es el pago que tú tienes que dar antes de que entre la aseguradora. Que eso es como cualquier seguro. Cualquier Como seguro. cualquier seguro Rebasas el del carro, de deducible lo que sea. y después del deducible, tú tienes un coaseguro que es tu segunda participación Ujú. en toda la parte de honorarios médicos, en donde tú colaboras con ese pago, que puede ser del 15, 20, 25%, Según esté y estipulado en el contrato. topado a cierto monto, ¿no? Ok. Porque no es que pagues el total, sino pues ya se te topa a 105,000 pesos, 120,000 pesos, y ya es lo más que pagas, pero ante un siniestro de 10 millones, la realidad es que está muy bien, Sí. Pero ¿no? no estás pagando nada Entonces, si relativamente. pagas en un siniestro de 5 o 10 millones, un deducible de 30,000 y un coaseguro de máximo 120,000 pesos, Ujú. o sea, tu participación de un siniestro de 5 o 10 millones es de 150,000. Me interesa mucho la primera parte de la respuesta, sobre todo porque vivimos en un país que tristemente tenemos la tasa más alta de diabetes a nivel mundial, Ujú. ¿no?
y diabetes infantil. Es decir, yo contrato un seguro de gastos médicos para mi hijo que lamentablemente tiene diabetes. Ese seguro de gastos médicos, aquí y en cualquier aseguradora, nos va a empezar a pagar hasta después de los 2 años, Así es. no antes. No antes. Que es importante mencionarlo porque de pronto la gente se puede confundir. Ujú. Pero Sí, para una gente cualquier otra cosa, contrata un seguro, ¿no? A los 2 meses de contratar el seguro le da diabetes, ¿no? Pero la aseguradora te va a cubrir a partir del año 2. del año 2. Así es. Ok. ¿No? O sea, no te cubre los primeros. O sea, porque la aseguradora está en un proceso de construcción, ¿no? ¿Qué Es como, es cuando empiezas una relación, ¿no? con alguien, pues empiezan a conocerse, ¿no? Y la realidad es que van apareciendo cosas que te gustan y cosas que no. Entonces, en ese sentido, ya cuando se formaliza todo, ¿no? Por así decirlo, y es un ejemplo un poquito No, creo que sí va muy claro. pero va por ahí, ¿no? Así funcionan las aseguradoras. Tienen sus tiempos de espera, todas, ¿no? Pero ya una vez que rebasas esos tiempos de espera, la realidad es que, o sea, te cubre la aseguradora, te cubre todo, ¿no? Ahora, hay formas de poder, por ejemplo, un VIH te lo cubre hasta el año 4, Okay. ¿no? O sea, que son ya enfermedades mucho más graves. Pero te puedes hacer estudios previos a la contratación que determinen que no tienes VIH Okay. y que te lo pueda cubrir desde el año 1. Okay. ¿No? Entonces, hay procesos que se pueden acelerar, incluso en el tema de coberturas, pero depende mucho también de qué tan dispuesto estás a hacerte estudios, ¿sabes? Porque al final de cuentas la aseguradora pues, tiene que blindar que no se va a enfrentar a un negocio. problema. Claro, sigue siendo un negocio. Claro. ¿No? Pero ya cuando todo está bien, ¿no? Si todo está claro, si en los estudios médicos que hizo la aseguradora no encontró nada, todo está muy claro, todo está muy bien, camina y las cláusulas se... O sea, cualquier enfermedad la cubre el seguro de gastos médicos. Cualquier enfermedad la cubre el seguro de gastos médicos. Si hay alguien... Perdón, termino. No, lo que te iba a decir es que hay problemas muy graves de repente, que sí ha habido, o sea, ha habido pocas veces que ha habido personas que se han llegado a gastar por un padecimiento arriba de 50 millones de pesos. Wow. Y la aseguradora lo cubre. Creo que justo era a lo que iba. Muchos dicen, es que no lo contrato porque es caro. Definamos caro. Definamos caro. ¿No? Si tú piensas que cubrir tu seguridad, tu salud es caro. Por eso te decía, hay que entender que la salud es patrimonio. Sí. ¿No? O sea, ¿qué precio le vamos a poner a nuestra salud? Híjole, me vinieron a dar una lección en 45 minutos, ¿eh? Pero durísimo, en serio. Sí, es que justo no nos gusta hablar de estos temas, como que medio le rehuyes, porque si hay alguien en casa que ahorita nos estuviera viendo y diría, no, yo no entendí nada, y que se quede sin hacer absolutamente nada. No, yo estoy bien así como estoy. ¿Qué le dirías, Dan? Que nos llame y que nos dé la oportunidad de platicar, que se dé la oportunidad de conocer, que nos explique qué es lo que no entendió, cuáles son las dudas, que se aclaren esas dudas, y si aún así sigue con la misma idea de que no funciona y que no lo necesitan, está muy bien, porque es respetable. Digo que cada quien es responsable de lo que hacemos o de lo que no hacemos, ¿no? Al final de cuentas, somos personas, ¿no? Y tomamos nuestras propias decisiones, pero siempre y cuando sean decisiones informadas. Justo, o sea, porque hoy uno decide si sabe o no sabe, con toda la información que hay en todos lados, ¿no? Ya cuando sabes de lo que va a un seguro y de que sabes lo que puede pasar o no, ya depende de uno y es la responsabilidad personal. Sí, hoy con la inteligencia artificial, la realidad es que la facilidad de poder encontrar la información, ¿no? Y de poder dar respuesta a tus propias dudas es impresionante. Es impresionante. Hay que saber usarla, ¿no? Y hay que tener mucha responsabilidad para eso. Pero es impresionante la cantidad de cosas que puedes aprender con la inteligencia artificial. ¿Dónde te puede encontrar la gente, mi querido Dani? En mi página web, que es danielcuste.com, ahí vienen mis redes sociales, ahí vienen mis datos de contacto, ahí viene mi teléfono, ahí viene mi correo electrónico. La realidad es que en la página web, si la exploran, está muy completa. Le metí unos simuladores muy padres para que tú también, ¿no? En tema de retiro, puedas hacer cálculos de cuánto tendrías. Yo puedo ahí Sí, diseñar. claro, tú puedes jugar ahí en los simuladores de la página y puedes ver en un tema de ahorro propio
¿cuánto tendrías que ahorrar para retirarte con, no sé, cuánto te gustaría tener en tu etapa de retiro mensual? Uy, ¿mensual? Mensual. ¿Cómo con cuánto lo armaríamos mensual, amor? Para irnos a Culiacán cada 8 días. No sé, pero mensual, híjole, mira, lo suficiente para vivir dignamente, ¿no? Sin tener que preocuparme de absolutamente nada y creo que lo más importante, no darle una molestia a mis hijos. Oye, es que fíjate que eso no. Sí, mira, tú en el simulador le pones una cantidad, Ujú. pones 100,000 pesos y te va a calcular en recursos propios y en esfuerzos propios sin ningún instrumento, cuál tendría que ser tu acúmulo de dinero Ok, para que en tu etapa de retiro, que la edad promedio en una etapa de retiro es de edad 65 a 85 años. Ese es como el ok. promedio de vida de etapa de retiro, esos son 20 años. Ujú. ¿No? Ya arriba de los 85 años se le llama periodo extra, o sea, ya estamos viviendo Entonces, el supervivencia. agregado, ¿no? Supervivencia. La realidad es que hoy nos dicen por tecnología médica que vamos a vivir más años. Lo que no nos dicen es en qué condiciones vamos a llegar. Órale. Dani, muchas gracias. Luis, Creo que gracias a ti. esta información es valiosísima porque me queda claro que el futuro no es lo que imaginas. El futuro no es como lo quieras, sino lo que haces para poder llegar en condiciones estables y obviamente con una buena planeación, Así es. ¿no? Ya lo saben, mi queridos, es nuestro amigo Daniel Custé y esto fue Mexas. Y bueno, no me puedo ir sin despedirme de ustedes y por supuesto agradecerles a nuestros amigos de Vision Mex por estos bonitos lentes y por supuesto a nuestros amigos de Muebles Nasser. Gracias, pandilla. Esto fue Raíz Mexa, un lugar diseñado para hablar y recordarnos sobre la cultura y el orgullo de ser mexicanos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.